¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos una plática, pues yo creo que obligada para muchos que están en el comercio exterior. Viene pues una nueva manera incluso los cambios son constantes, pero vienen muchas cosas nuevas, hay que estar al día y pues la manifestación de valor electrónica pues es un tema que se ha estado aplazando, pero pues bueno, es algo importantísimo de conocer. Y ahorita voy a tener el gusto de presentar a nuestra invitada para que desarrolle este tema tan importante. Pues les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro tema del día de hoy es la nueva manifestación de valor electrónica. Un tema de cumplimiento, algo obligado para todos los que están en el comercio exterior. Entonces, pues nos da gusto que estén aquí con nosotros. Este es un espacio de la Secretaría de Desarrollo Económico. Buscamos, pues, dar a conocer y difundir los aspectos más importantes, los temas de interés para cada uno de ustedes, y buscamos aquí desde la Dirección General de Comercio Exterior apoyar a las empresas para que inicien, incrementen y diversifiquen sus exportaciones. Estamos de manera constante, pues dando información, atrayendo expertos para que puedan brindarles información de las oportunidades de negocios que existen, las convocatorias que están abiertas, pues todo lo relevante para mantenerlos al día. Y pues bueno, algo importante que ya he estado comentando también en algunas semanas, pues sigue abierta nuestra convocatoria para aquellos que ya tienen una actividad exportadora consolidada y que quieren pues ser parte de este proceso, de este galardón a la exportación al estilo Jalisco. Pues los invitamos a que se registren. Es una convocatoria que busca mediante una metodología primero evaluar a nuestros exportadores y elegir en cada una de las categorías el mejor, el que se ha destacado por las mejores prácticas. Este es un reconocimiento que da el gobierno del estado a las empresas que precisamente han tenido una labor importante en la exportación, dado que la exportación y la presencia de Jalisco a través de sus productos y servicios, pues es muy importante. Y todo lo que deriva al comercio exterior, ¿no? Todo lo importante que representa el que las empresas, pues, tengan y generen ventas en los mercados internacionales. Las convocatorias que están disponibles en sí, las categorías, perdón, que están disponibles en esta convocatoria son 8, y van dirigidas para aquellas que son de micro, pequeña industria. Las empresas medianas también están contempladas, las empresas grandes de grande industria. Tenemos también una categoría que tiene que ver con las empresas que tienen programas IMEX. También están contempladas instituciones educativas que tienen programas de estudio muy enfocados al tema de la exportación, empresas exportadoras de servicios y también prestadoras de servicios al comercio exterior o que apoyan también a la actividad exportadora. Y la última categoría, pues son empresas exportadoras comercializadoras. Son 8 categorías. Si alguno de ustedes se siente que pertenece a alguna de estas categorías y son empresas que ya tienen una trayectoria, a lo menos de 3 años exportando, que tienen presencia en diferentes países, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para que sean reconocidos pues esto se hace en el marco de un evento muy importante en el estado. Pues bueno, dejo ahí el comercial. Digo, la convocatoria todavía está abierta, tenemos todavía algunas semanas, cierra el 15 de agosto, entonces, pero el proceso de registro, pues sí les recomendamos que lo hagan lo más pronto posible si hay algún interesado. Y bueno, pues sin más, voy a pasar a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Y nos acompaña Atsiri González Gómez. Ella actualmente se desempeña como socia directora de comercio exterior en la empresa de consultoría Besser. Él tiene más de 10 años de experiencia en comercio exterior y aduanas. Él ha estado trabajando con empresas de distintos sectores, les ayuda sobre todo
a que puedan llevar las mejores prácticas, el tema de cumplimiento aduanero, los que tienen programas de fomento, pues también muy especializada en los programas de fomento, certificaciones y sobre todo en los temas de gestión de cadenas de suministro. Ella es licenciada en negocios internacionales, cuenta con maestrías en administración de negocios y en gestión de cadenas de suministro. Muchísimas gracias a Tsiri, gracias por acompañarnos, gracias por ser pues estar disponible y sobre todo pues muy insistente en querer estar en este espacio. La verdad que me da mucho gusto. Yo creo que va a ser una muy buena experiencia y lo que vas a comunicar pues es de gran valor. Dejo de compartir de mi pantalla, Tsiri, para cederte pues el uso de la palabra y tú puedes compartir también la tuya. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado Juan Pablo. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Eh, Espero que lo que vayamos a compartir aquí no solamente se quede en unas palabras, sino que lo puedan llevar a la práctica. Esa es la idea, que sea información de valor para su día a día en comercio exterior. Entonces, pues agradeciendo primero esta oportunidad, sin más preámbulo, me gustaría iniciar con esta pequeña conferencia, pero no por eso van a ver que vamos a ver temas bastante relevantes. Ahorita estamos muy próximos a que entre ahora sí en vigor. Nos ha estado asustando la autoridad con que va a entrar y va a entrar y ha habido prórrogas, pero creo que esta vez sí va a ser la buena. Entonces vamos a iniciar. Solamente me confirman que sí ven mi pantalla. Sí, Sí, perfecto. eso es Entonces correcto, sí. continuamos. Todo lo que voy a platicarles el día de hoy no es que lo saqué de mi mente o simplemente lo inventé. Todo está fundamentado legalmente en los artículos, reglas que ustedes pueden ver en pantalla. No voy a profundizar mucho en este tema, pero se los dejo porque al final les voy a compartir, bueno, más bien el licenciado Juan Pablo, mediante el correo les va a compartir la presentación por si quieren llegar a observar alguna duda o quieren hacer algún hincapié en algo, pues ahí van a tener la presentación al final. Y de cualquier manera, al final de esta sesión vamos a abrir un espacio de preguntas y después respuestas por si tienen alguna situación en particular, que estoy segura que muy probablemente si ya iniciaron a intentar transmitir la manifestación de valor electrónica, ya han de haber surgido algunas dudas. Muy bien, ¿cuándo va a entrar en vigor? Como les decía, ha estado posponiendo la autoridad y al parecer, ahora sí que la tercera es la vencida, que sería el 1 de agosto de 2026. Prácticamente estamos a 15 días de que esto entre en vigor. Yo espero de verdad que las personas que estamos en este curso ya hayamos intentado por lo menos ingresar a BUSEM y ver qué es lo que nos pide, cómo nos lo pide y qué limitantes tiene, porque si no, los invitaría cordialmente a hacerlo, porque nos podemos encontrar con ciertos retos que estando en el día a día, en el rush de la operación, es complicado resolver eso si no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. De cualquier manera, aquí les voy a dar un sneak peek de qué nos podemos enfrentar. Algo que me parece bastante relevante no solamente es ver el tema de la manifestación de valor, sino poderles puntualizar en qué documentos se manifiesta el valor de sus mercancías. Y me dirán, ¿y esto por qué, Atsi? ¿Esto qué tiene de relevante o qué tiene de importancia con el tema? Pues para mí todo, porque ahorita este 2026 es el año de la materialidad y trazabilidad. Literalmente lo que tenemos que enfocarnos cuando queremos hacer operaciones de comercio exterior es en estas dos palabritas que nos hagan sentido, que sea congruente la información que estamos transmitiendo. Y esto es relevante porque en estos documentos que aparecen en pantalla, que sería COBE, CFDI o documento equivalente, manifestación de valor y pedimento, debería de cuadrarnos el valor de la mercancía. Ya nos hemos enfrentado a casos
en donde, es que sabes que me hizo un descuento el proveedor, pero es que no viene la factura o sí viene, pero al final entonces ya no me cuadra el valor. Todo ese tipo de cosas tenemos que analizarlos, no cuando ya tenemos la mercancía en puerto, porque ahí probablemente va a ser complicado reaccionar de manera rápida, oportuna, y vamos a terminar demorando la importación. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es, desde que nos mandan documentos, que sería el CFDI o documento equivalente, nuestro proveedor, nos manda nuestro packing list, ahí empezar a ver. ¿Qué información viene aquí que de alguna manera podría ser un reto para poder presentar mi manifestación de valor? Si vemos que todo bien, seguimos con el siguiente paso, que sería pedirle a nuestro agente aduanal que haga el COBE, que nos ayude a abrir una proforma de pedimento y posteriormente nosotros poder realizar la manifestación de valor. Mi recomendación sería realizar la manifestación de valor una vez que llegue a lo mejor a puerto o un día antes, a puerto o aeropuerto. Lo importante aquí es no dejarlo al último día que nos surge, pero a lo mejor si ustedes van a hacer un previo en aduana y les van a cambiar, saben que su proveedor se equivoca en cantidades, que no les envía lo que dice que en la factura, probablemente va a cambiar y van a estar cambie y cambie y cambie y van a trabajar pues varias veces o retrabajar. Entonces, si ustedes confían en su proveedor, lo pueden hacer con anticipación. Si no confían en su proveedor y van a hacer un previo aquí en la aduana de México, entonces esperarnos a ese punto. Entonces, en esta diapositiva me gustaría recalcar que lo importante es que haya una congruencia entre estos cuatro documentos en cuestión del valor de la mercancía. Ahora con esta manifestación de valor ya no solamente es capturar en Busem lo que importa, bueno, ahí ahorita capturo algo y si me equivoco lo puedo corregir fácilmente. Ahorita vamos a ver que sí se puede corregir, pero ¿en qué momento? No, no es como la otra manifestación que ahorita sigue vigente en este periodo de prueba que hemos tenido, que es la manifestación de la hoja de cálculo, que dices, bueno, la puedo volver a corregir las veces que sea necesaria porque no la transmitimos a la autoridad. Simplemente la tenemos que tener resguardada, firmada por nuestro representante legal vigente en el momento de su importación. Y pues es como un poco más sencillo hacer modificaciones. Con esto de Busem, pues realmente tenemos que estar seguros de lo que vamos a transmitir para tener un control del valor, tener una trazabilidad de la información y una posible defensa ante una auditoría si es que nos llega a tocar. Ahora bien, ¿qué datos debemos de capturar en la manifestación de valor? Ojo aquí, porque quizá no todo lo que viene en la presentación, o sea, les voy a dar por ahí ciertos tips que si ponen atención les va a servir muchísimo para su operación y que no todo viene en la presentación. El primero de estos tips es el siguiente. Normalmente, cuando nosotros tenemos incrementables, o mejor dicho, el Incoterm está directamente también relacionado con qué incrementables tenemos. Y me dirán, nunca lo había pensado así. ¿Por qué? Por lo siguiente, yo lo veo que los Incoterms, que son términos de comercio internacional para negociar entre un proveedor y un vendedor, estos términos internacionales yo los divido en cuatro grupos. La E de entregado en fábrica, que es ex-works. La F, que es entregado en frontera, pero en país de origen, que sería FAS, FOB, FCA. La C, que yo lo veo como costo y riesgo, se entregan en diferente lugar, pero en país destino, que sería CPT, CPI, perdón, CIP, CFR y CIF. Y tenemos por último el grupo D, que sería entrega en destino. Si nos aprendemos como esas iniciales, nos vamos a dar cuenta que los del grupo E y los del grupo F, que son entregados en origen, deberían, ojo aquí, deberían de tener incrementables. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Si estamos diciendo que nos entregan en origen,
Entonces o sea, nosotros como importadores tendríamos que pagar el transporte principal, es decir, el flete principal. Y ahí es un punto súper importante en una revisión que tanto la autoridad como cualquier auditor podría detectar muy fácilmente si estamos utilizando un Incoterm del grupo E o del grupo F sin flete y en dado caso seguro. El seguro es opcional porque eso pues no, nadie te obliga a contratar seguro, pero si tienen seguro, se debe de declarar ese seguro internacional. Entonces, ojo ahí, el Incoterm y el incrementable van muy de la mano para poder hacer la captura en la manifestación de valor. ¿Qué otros datos debemos de capturar? Decrementables. Honestamente, en todos estos años de experiencia, no me ha tocado que declaren decrementables. Es complejo porque deberían de venir desglosados en la factura. Y la verdad es que no funciona tanto así y no es los Incoterms más comunes, desde mi experiencia, es FCA, FOB y si acaso un CFR. En cuestión de qué otros datos tenemos que, digamos, incluir en la manifestación, precio pagado por pagar o compensación de pago. Ya la autoridad nos está diciendo cuánto pagaste, cuándo lo pagaste y cuánto te falta por pagar. ¿Por qué? Desgraciadamente había muchas empresas que hacían trampa, declaraban un valor y pagaban otro. Y esto afecta directamente pues, los impuestos, a los bolsillos de la autoridad y obviamente, pues, no está contenta con esa situación. Entonces nos está obligando a ser más transparentes, lo cual si hacemos todo de manera ordenada y correcta, no vamos a tener ningún problema. También tenemos que declarar el valor en aduana, que obviamente recordemos el valor en aduana es precio o valor de transacción más incrementables si es que existen y datos de RFC y RFC de consulta. Esos serían los de su agente aduanal, número de COBE. Oye, Siri, entonces me tengo que esperar a hacer la manifestación de valor o puedo hacer la manifestación antes del COBE. La respuesta es primero es el COBE y luego la manifestación de valor. El método de valoración, ojo aquí, porque no tiene idea de la cantidad de errores que he detectado en auditorías a nuestros clientes en este punto de método de valoración. El principal error es incrementables, que no está relacionado con este Incoterm, y método de valoración. ¿Por qué el método de valoración? Seguro casi nadie le presta atención a este punto y ahora sí que para explicarlo así de manera muy concreta me llevaría prácticamente una hora lo que dura la capacitación, pero sí quiero darles ciertos tips en esto del método de valoración para que al menos tengan por ahí prendidos los focos rojos y las alertas y no den por hecho que su método de valoración siempre es y será el valor de transacción. ¿Por qué? Ahí les voy a un ejemplo concreto. ¿Qué pasa cuando un proveedor les manda una pieza, llega aquí a México y se dan cuenta que está dañada? Le reclaman al proveedor, le dicen, oye, pues me mandaste esto y está dañada. Y el proveedor le dice, no hay problema, te mando otra en reposición, una garantía, no me vas a pagar, ojo aquí, no me vas a pagar por esta mercancía. ¿Y qué pasa? Ustedes dicen, ok, muchas gracias, perfecto. Desde la parte comercial está excelente. Desde la parte aduanera también, siempre y cuando no utilicemos el valor de transacción. ¿Por qué? Porque claramente en la ley aduanera nos especifica que si vamos a utilizar este método de valoración, que es el uno, ustedes podrían revisar en su pedimento, el método de valoración debería, en partidas debería de ser el uno, el método de transacción. No lo debemos utilizar cuando no se trate de una compraventa, es decir, si tú no vas a pagar por esa mercancía o si no pagaste por esa mercancía, en este caso que les estoy diciendo muy particular, no se está pagando. Oye, entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme a ver cuál es el método de valoración correcta, mercancías idénticas, similares, valor de precio unitario, etcétera, etcétera.
para que encuadrar en qué caso aplica el tuyo, pero no dar por hecho que el método de valoración correcto es siempre el uno, porque es que yo pagué la pieza anterior. Sí, la anterior estoy de acuerdísimo, esa está correcta, pero esta, que es una garantía o reposición, no. Entonces tengan cuidado por ahí también con si les mandan un regalo, oye, es que sabes qué. O simplemente, es que sabes que me pedí 10 piezas, me llegaron 12. Porque el proveedor se equivocó, no le quiero decir, no me las va a cobrar, pero entonces tenemos dos piezas extra que no pueden entrar como método de valoración, valor de transacción, porque estaríamos diciendo que vamos a pagar por esas piezas y no es cierto. Y recuerden, y ahorita lo vamos a ver, tanto en anexos de la manifestación, o sea, ya todo tiene una trazabilidad que la autoridad podría llegar a darse cuenta que estamos incurriendo en una omisión, en una multa, sernos acreedores a una multa por no declarar el método de valoración correcto. Casi al final de esta presentación vamos a ver cuál es esa multa que es bastante importante económicamente para que no les pase. Por otro lado, tenemos, como ya mencioné, el Incoterm y el tema de el número de pedimento y vinculación. También ojo aquí en vinculación. No, Atsiri, es que yo, pues yo no sé ni qué es eso de vinculación. O sea, pues no, yo, según yo, no estoy vinculada con nadie. Digamos, empresarialmente, mi empresa no está. Es muy fácil de repente detectar. En auditorías también nos ha pasado que detectamos que se llama Becer LLC, le vende a Becer México. Evidentemente, simplemente por el nombre nos estamos dando cuenta que muy probablemente hay una vinculación. Y otra cosa que a lo mejor no nos vamos a dar cuenta es, pero sí, o sea, estando ya dentro de la empresa, en tu acta constitutiva, quiénes son los socios y accionistas de esa empresa y si participan en la empresa que te están vendiendo. De repente hay filiales en diferentes países y es importante que si tenemos vinculación, la declaremos. De lo contrario, la autoridad, con todo el derecho del mundo, puede anularnos o cuestionarnos el valor en aduana que estamos declarando, porque puede decir, me estás mintiendo, lo estás declarando más bajo. Ahora, vamos a las consideraciones de manera general. Ahorita ya es obligatorio, si vamos a utilizar la manifestación de valor electrónica, es obligatorio declarar el número de e-document, más bien en el paymento, en el número de e-document, el acuse, el número de acuse que nos arroja al hacer la manifestación de valor electrónica. Oye, Chiri, pero si eso, o sea, si yo tengo importaciones consolidadas, o sea, soy una empresa OEA y hago importaciones digamos, por remesa, tengo que hacer una manifestación en cada, o sea, en cada remesa. La respuesta es no. Cuando es consolidado es hasta el cierre de ese consolidado en importación. No es muy común ver a lo mejor esto, eh, o al menos en pymes no es tan común que hagan este tipo de importaciones consolidadas, pero las empresas un poco más grandes sí pueden o sí hacen este tipo de cosas. Aquí la pregunta del millón, la pregunta que todo el mundo me ha hecho, ¿qué tipo de cambio utilizo? ¿Cuál es el tipo de cambio correcto? Desgraciadamente no hay un apartado en la regla que habla de la manifestación de valor en la ley aduanera, en ningún apartado, ni siquiera en el instructivo, viene qué tipo de cambio utilizar. Sin embargo, hace unos meses, el SAT publicó una serie de preguntas y respuestas porque todos teníamos dudas en qué tipo de cambio utilizo, tiene que coincidir con el de pedimento, cómo le hago, y la autoridad fue muy clara. Utiliza el tipo de cambio del DOF correspondiente al día hábil inmediato anterior al de la transmisión. Es decir, el día de hoy voy a realizar mi manifestación de valor electrónica, utilizo el tipo de cambio del día de ayer. Ayer fue un día festivo, utilizo el día de antier. Hoy es lunes y voy a hacer mi manifestación de valor el día de hoy, utilizo el del viernes.
Oye, pero que no me va a coincidir con el del pedimento, no importa. Y ojo aquí, el tipo de cambio los que ya han ingresado a UCEM se van a dar cuenta que te da solamente oportunidad de dos dígitos. Entonces mi recomendación pues es redondear para que te cuadre, porque no puedes poner los cuatro o cinco dígitos que se publican en el DOF. Esa es una pregunta que estoy segura que todos la tenían y ahí está la respuesta. Eh, Tenemos que poner el precio pagado por pagar, si ya lo pagamos, cuándo lo pagamos y adjuntar el pago del mismo, cuándo lo vamos a pagar. Oye, Siri, es que no estoy segura. A veces sí tenemos un crédito con el proveedor de 30 días, pero a veces la verdad nos pasamos y lo pagamos en 50, en 60. Tengo que rectificar la manifestación de valor si no puse la fecha correcta. No, es un aproximado. O sea, ahora sí que si no lo has pagado y no sabes bien cuándo se va a pagar, pon lo más aproximado que consideres. Y lo que sí yo te recomendaría, oye, no tengo, pues obviamente no puedo. No tengo el pago porque lo voy a hacer en una semana, en 3 meses, etcétera. Algo que nos permite esta manifestación de valor electrónica es agregar documentos posterior a su transmisión. O sea, yo tengo que despachar la mercancía el día de hoy. Yo me puse a hacer mi manifestación de valor. No tengo toda la información. ¿En qué sentido? En cuestión de anexos a la manifestación, que en un momento más los vamos a ver. No, es que, híjole, no tengo la orden de compra firmada, no tengo esto, no tengo el pago de lo que voy a hacer en la siguiente semana. Transmítela así y posteriormente, cuando tengas eso, se puede agregar más anexos a la manifestación. No hay problema por ese lado. Aquí también es importante recalcar la participación del agente anal. El agente anal anteriormente, malamente, ojo aquí, pero esta era la práctica más común. La agente anal nos mandaba la hoja de cálculo manifestación de valor, nosotros la empolvábamos, ni siquiera la firmaba nuestro representante legal y hasta que tuviéramos una auditoría la firmaba. Esa es la práctica que he visto en la mayoría de empresas, pero ahorita la participación del agente anal está más, digamos, en segundo plano hasta cierto punto. Hay agentes anales que ofrecen el servicio de ellos transmitirla. Obviamente pues van a cobrar esos honorarios por hacerlo. Si ustedes la quieren hacer, lo pueden hacer y la participación de la gente aduanal pasa a segundo plano en cuestión de que ellos solamente van a consultarlo. O sea, nosotros los vamos a poner como RFC de consulta para que ellos también la puedan guardar y observar durante los 5 años que nos marca la ley. Oye, Siri. A ver, pero no estoy entendiendo. La manifestación de valor anterior o sea, teníamos que hacer una manifestación por cada proveedor. Si en un pedimento tendríamos 10 proveedores, porque traíamos un contenedor consolidado, 10 manifestaciones de valor hacíamos. ¿Aquí aplica lo mismo? La respuesta es no. Aquí se va a transmitir por operación, digamos, cada despacho por cada pedimento que hagamos se van a generar varios cobres, pero podemos transmitir una manifestación de valor para los 10 cobres, por ejemplo, que vienen dentro de ese contenedor, o sea, y que se va a despachar mediante un pedimento. No importa que sean varios proveedores. Con esto, como les mencionaba, se va a eliminar la hoja de cálculo, que la verdad para mí es un paso importante y grande en tratar de hacer todo esto más digital, porque se imprimían miles y miles de hojas en manifestaciones de valor y hojas de cálculo que ni se firmaban, pero que se tenían que firmar. Ahora, ¿qué pasa, Siri? Si tengo para un solo COBE varios métodos de valoración, porque ojo, una vez que ingresamos al sistema nos dice captura el número de COBE al que vamos a ligar con esta manifestación de valor, por eso es importante primero tener eso. Oye, sí, es que fíjate que tengo varios métodos de valoración porque en una misma factura me pusieron
me pusieron lo que sí compré realmente y hasta abajo me pusieron la pieza que está en garantía en cero. O sea, que no voy a pagar. ¿Qué hago? Solo puedes seleccionar un método de valoración por COBE. Bueno, la autoridad nos dice en preguntas y respuestas, se debe registrar el de mayor importancia en términos monetarios. Si, por ejemplo, tú te estás trayendo 20 piezas que valen, no sé, 1 millón de pesos, por un decir, y la pieza por ahí que te la dieron en garantía vale, no sé, 10,000 pesos, o sea, en términos de que eso costaría realmente si tú la pagaras, pues en términos de valores monetarios nos iríamos por el método de valor de transacción porque vamos a pagar la mayoría. Pero ojo aquí. Pues lo importante aquí es informar a la autoridad de estas situaciones. Si ya tienen un caso así, tenemos no solo un apartado de observaciones, sino también mi personal sugerencia es hacer un escrito libre para aclarar cualquier situación de estas. Oye, que no cuadra esto por esto, que le pagué al proveedor de aquí, pero él me debía de acá, pero hicimos ahí una compensación, aclárenlo en un escrito libre. Lo importante es que la autoridad pueda entender su operación y sobre todo pueda entender que su información en cuestión del valor sea clara y consistente. Si eso lo puede entender la autoridad, estoy segura que no van a tener problemas si lo declararon bien. Oye, Siri, igual en una factura, en una sola operación, hay varios Incoterms. ¿Cuál utilizo? El de mayor importancia en términos monetarios. Ahora, en cuestión de subdivisión del COBE, ¿qué hago? ¿Qué pasa cuando nos traemos, por ejemplo, en una guía aérea es súper común que pase esto? Traemos 10 piezas en una guía aérea, de las cuales nos dimos cuenta por no haber hecho nuestra tarea anticipadamente que nos iban a pedir. 8 los podemos importar inmediatamente y 2 requerían alguna norma, algún cumplimiento adicional que no nos percatamos anteriormente. Entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Dicen, bueno, vamos a subdividir la factura, el BL o la Airwell Bill, para poder importar lo que sí, lo que me urge, lo que ya necesito y se puede, y lo otro vamos esperándonos. Oye, ¿qué hago si se subdivide el COBE? ¿Cómo declaro los montos incrementables, lo que pagué, etcétera? Si nosotros subdividimos el COBE, debemos de declarar los montos incrementables, el precio pagado, etcétera, o sea, la manifestación conforme lo que corresponda a dicha subdivisión. Ojo aquí, y por favor pónganme mucha atención, no es generar dos COBEs, ni tres, ni nada, es un solo COBE, simplemente lo vamos a subdividir y vamos a utilizar la información que vayamos o sea, que de lo que vamos a importar en cada uno. Si pagué $100 de flete, y acá, digamos, la mercancía costaba en total $1,000 y voy a importar 80, o sea, de ahí el porcentaje, digamos, el 80 y el otro el 20, pues entonces $80 de flete en una subdivisión y $20 en la otra y así sucesivamente. Es importante eso porque muchas empresas por ahí se me pierden poquito, pero teniendo esta información creo que es más sencillo saber cómo actuar en casos especiales. Si se fijan, estamos hablando de casos que tal vez no es el día a día, pero que si les pasa tenemos una solución. El número de pedimentos se captura a 7 dígitos y ojo aquí, tanto en el número de pedimento como en el valor de precio pagado, de valor en aduana, incrementables, etcétera. En Busem no hay un filtro que te diga estás declarando mal. ¿En qué sentido? Si yo le pongo el número de pedimento, no sé, 10 dígitos, no me va a arrojar un error. Si yo me equivoco en mi número de pedimento, no me va a arrojar un error. Si en lugar de iniciar con el 6 que ahorita estamos en 2026 y se inicia con ese, le pongo 5, no me va a arrojar error.
Sí, en el monto de cuando ya llenamos la manifestación, antes de pasarnos a los anexos, hay un apartado que dice precio pagado, precio por pagar, incrementables, decrementables, valor en aduana. Ahí yo pongo cantidades que no tienen nada que ver con lo que yo había llenado antes de precio pagado y o simplemente no me cuadran las sumas. No hay ningún filtro. Entonces tengan muchísimo cuidado y de hecho mi sugerencia es tengan un archivo, un checklist de qué voy a necesitar. Ahorita les voy en otras diapositivas, como qué tenemos que asegurarnos de tener antes de querer transmitir la manifestación de valor para que no les pase que cuando ya están ahí y dicen, chin, me faltó este dato y tengo que volver a iniciar, porque de aquí a que lo consiga ya me sacó Busem, ya me cerró sesión. Ahora, oye, ¿qué pasa si mi Incoterm es un DAP, un DDP o un DPU que no tiene incrementables? O sea, no hay nada que declarar. Ah, pues lo dejan en blanco. O sea, no es obligatorio declarar algo que no cuentan. Otra cosa importante es contar con un contrato y orden de compra. No es necesario adjuntar una traducción hasta el momento si el idioma es distinto al español, pero sí es importante, lo vamos a ver en anexos, que el contrato y la orden de compra forman parte de los anexos. Oye, Siri, ¿qué pasa si me equivoco? O sea, ya me di cuenta que transmití una manifestación de valor electrónica incorrecta. ¿Qué hago? Bueno. No hay una multa por corregir espontáneamente siempre y cuando se haga el R1 del pedimento. Es decir, si ustedes dicen, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que me equivoqué, pero ya se pagó el pedimento. Y pues ahora que estoy viendo las cosas, pues no, lo hice mal. Se hace un R1. Mientras la autoridad no esté ejerciendo sus facultades de comprobación, se puede hacer esta rectificación y no va a haber ningún problema. Si nosotros, antes de pagar el pedimento, nos percatamos de este error y volvemos a transmitir la manifestación, lo podemos hacer las veces que sea necesario, al igual que el COBE. Pueden hacer 100 manifestaciones si es necesario. Mientras no la liguen al pedimento y se pague ese pedimento, no hay problema. Ahora, siempre que yo modifique algo, tengo que rectificar, o sea, algo del pedimento, tengo que rectificar también la manifestación. No, más bien si no se afecta la información relacionada a la manifestación, como valor de transacción, o sea, el precio pagado, precio por pagar, incrementables, Incoterm, método de valoración, etcétera. Si esa información está intacta, o sea, se modificó la fracción arancelaria porque no era esa la correcta, entonces no es necesario generar otra manifestación de valor. Con esa está perfecta. Oye, ¿qué pasa si tengo mercancía a consignación? O sea, no, pues no tengo, no le he pagado nada porque si se vende, le pago, si no se vende, se la voy a regresar. Entonces ahí lo que yo haría sería poner el precio que van a pagar si se vende en precio por pagar y adjuntar el contrato donde soportes este tipo de operación. Como les digo, lo importante es que la autoridad esté informada. Vamos, si nosotros informamos a la autoridad y le damos las bases para que se entienda nuestra operación, no deberíamos de tener ningún problema. Oye, Achiri, ¿qué pasa? En el caso de muestras o donaciones, en donde no voy a pagar ni un quinto por esto, o reposiciones, no voy a pagar nada, o sea, es que todo este embarque es una reposición, no va a haber precio pagado. Y no hay un apartado que diga no pagaré por este embarque. Bueno, te vas a precio por pagar en observaciones, puedes poner puntualmente la situación y sopórtala con anexos, a lo mejor una carta, un escrito libre en donde manifiestes bajo protesta de decir verdad, bueno, el representante legal, la situación que está ocurriendo. Este embarque se trata de una reposición de tal pedimento, de tal fecha, debido a que hubo fallas de calidad, por lo tanto no se pagará.
fin. Oye, ¿qué fecha le pongo? La que quieras, no lo vas a pagar, pero ya estás adjuntando un escrito libre con todas las formalidades para poder acreditar esa situación. Y finalmente tenemos paquetería y mensajería. Todas las empresas, o sea, también ellos, DHL, UPS, FedEx, etcétera, ¿tienen que hacer una manifestación de valor electrónica? No, ellos no. No están obligados porque se supone que son importaciones que no son en este tipo de situaciones para comprar o vender, sino para uso personal. Entonces no estamos obligados. Cuando ya la paquetería te contacta porque trajiste 20 pares de tenis, entonces ahí tú como importador, aparte de estar registrado en el padrón de importadores y cumplir todas las formalidades para importarlo, sí estarías obligado a hacer la manifestación de valor, pero la paquetería de mensajería como tal, en pequeñas importaciones, no. Ahora sí nos vamos a la carnita de los anexos de la manifestación. Mucho ojo aquí, porque esto es una parte fundamental, no solamente saber qué debemos de poner, sino cómo soportamos lo que estamos diciendo y para eso sirven los anexos. Lo que está en negritas son, digamos, los puntos que sí o sí yo considero que tenemos que tener. Ahí lo que no está en negritas, de repente puede suceder que no a todos les aplique, pero si te aplica, lo anexas, lo digitalizas como anexo a la manifestación. ¿Cuál es el primero? Obviamente la factura comercial, el CFDI o documento equivalente, porque de ahí estamos sacando el valor, la mayoría de casos, ¿no? El conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte. Dime no solamente el precio que es el uno, sino pues, o sea, cómo te lo estás trayendo, tu guía aérea, tu BL, tu lista de empaque, etcétera. Punto número 3, si tenemos un certificado de origen, pues también adjuntarlo porque estamos comprobando el origen, procedencia de las mercancías y que vamos a exentar ciertos aranceles si nos aplica. Si estamos trayendo de un país donde no nos aplica, o sea, no hay tratado, por lo tanto no hay certificado de origen, omitir. Documento en el que conste la cuenta de manera de garantía. Esto solo aplica para los productos que están sujetos a precios estimados, como calzado, textil, algunos productos de aluminio, de acero, etcétera, en donde si tu producto está por debajo de un precio estimado, que la autoridad ya lo tiene bien detectado, que se publica en el anexo 5, eh, lo que se hace es si nuestro producto está por debajo de ese precio estimado, se tendría que depositar en una cuenta de manera en garantía la diferencia de contribuciones entre el precio que tú dices y entre el precio que dice la autoridad. Se hace una investigación, si todo sale bien, te van a devolver ese dinero en 6 meses, un año. Si no sale bien, se lo va a quedar la autoridad. Esto es para evitar subvaluaciones prácticamente, pero no todos los productos están sujetos a precios estimados. ¿Dónde o cómo puedo saber eso? Con su fracción arancelaria. En el que conste el documento 5, el anexo 5, el que conste el pago de las mercancías, tales como transferencia electrónica del pago o carta de crédito. Ojo, no se me vayan a confundir con que la carta de crédito es un escrito libre de que, sí le voy a pagar, sino más bien la carta de crédito que emite un banco, en este caso. Entonces, si ya pagamos, dimos algún anticipo o lo que sea, ahí lo adjuntamos. Ojo, me ha pasado también con varios clientes. Oye, Atsiri, es que muchas veces yo mando una orden de compra como, o sea, no sé, de que va a generar 5 embarques, de los cuales primero me mandan dos. Y yo hice el pago, pero yo hice el pago del anticipo de 5. Mientras ustedes tengan la manera de comprobar esa trazabilidad mediante un escrito libre, mediante cuentas claras, no hay problema. O sea, el tema es si no sabemos, si nosotros mismos nos hacemos bolas y no logramos concretar esa información con la autoridad. El relativo a gastos de transporte, seguros, gastos conexos que correspondan a la operación de que se trate. ¿A qué podría ser si ya tenemos algún tipo de gasto del transporte, del seguro, etcétera? Podría ser aquí la factura de eso. Ojo aquí en el número 7 porque es obligatorio. Ya sé que la mayoría de ustedes no lo van a tener, pero es una tarea
necesito que se la lleven a su casa, tener contratos y órdenes de compra relacionados con la transacción de la mercancía. Ojo, si tengo contrato, es obligatorio la orden de compra. Si tu contrato dice que con el contrato es suficiente y que no va a haber orden de compra, entonces no. Pero si tengo una orden de compra y no tengo un contrato, ¿está bien? Mi respuesta muy tajante es no. Sí deberías de tener un contrato porque la orden de compra no viene todo lo que debería de venir en un contrato, que ahorita les voy a dar unos tips rápidos para ese punto. Igual, si tuvieran más dudas al final sobre esto de los contratos, horas de compra o cualquier tema relacionado a la manifestación de valor o comercio exterior, al final voy a dejar mis datos de contacto, me pueden mandar un correo y con mucho gusto los oriento en esa parte. Ahora, el punto número 8, los que soporten los conceptos incrementables. Si estamos diciendo que vamos a pagar de seguro $200, de flete $4,000, etcétera, entonces tenemos que tener esos documentos que soportan, o sea, esa factura de que me está cobrando mi proveedor, mi forwarder, la naviera, etcétera, para poder decir, mira, es que por eso estoy diciendo esto. Oye, si es que mi forwarder se tarda, o sea, no me lo emite antes, me lo emite a lo mejor, a veces hasta que ya tengo la mercancía en mi bodega, a veces ahí es cuando me emite la factura porque me emite de todo. Bueno, como les dije, pueden, o sea, si no va a hacer ninguna modificación, normalmente te mandan una prefactura o algo similar, declaramos eso y cuando tengamos la factura timbrada, o el CFI o documento equivalente de lo que ya ahora sí quedó finalmente, lo anexamos a la manifestación, no importa que ya la hayamos transmitido, se puede ingresar posteriormente. Cualquier otra información o documentación necesaria para la determinación de valor en aduana o valor comercial de la mercancía que se trate. Aquí entra escritos libres en donde le digas, es que le pagué en el 2025 $50, o sea, expliquen lo que tengan que explicar en un escrito libre. Solo tengan mucho cuidado y ojo aquí, que cumpla con los requisitos de los escritos libres. ¿Dónde puedo ver eso? En la regla 122 de las reglas generales de comercio exterior. Y finalmente, si hay alguna nota de crédito o documento donde consten descuentos especiales en numerario en especie, ahí también tener su soporte. Se fijan todo, absolutamente todo lo que he hablado es materialidad y trazabilidad de su operación a través de la manifestación. Ahora, ¿qué requisitos o cómo le hago para cargar un documento en Busem? Número uno, tiene que estar en formato PDF. No acepto otro formato que no sea PDF. Escala de grises, 300 dpi, que es como la calidad de la imagen, sin ORC, que son imágenes que se pueden como editar, sin hojas en blanco y máximo 3 megas es lo que te deja cargar. Oye, sí, es que, ¿cómo voy a anexar mi contrato que mide, o sea, que son 50 hojas? ¿Cómo voy a lograr? Sí se puede. Sí es un poquito complicado. Hay herramientas que sí nos ayudan a convertir y a hacer todo más chiquito, pero que siga siendo en 300 dp. Y les digo porque esto es un reto a lo que nos enfrentamos cuando vamos a solicitar un programa de fomento, un IMEX, un PROSEC. Tenemos que tener estas características. A lo mejor nos dan 10 megas para la fe de hechos, por ejemplo, pero al final la fe de hechos es larguísima y si no hiciéramos este tipo de cosas no se podría. Pueden buscar en internet herramientas que nos puedan ayudar a mejorar o a facilitar la información de cómo lo presentamos. Em, Ahora quiero compartirles 5 recomendaciones rápidas para las órdenes de compra. Uno, o sea, ¿qué tiene que tener? Que vengan los generales del comprador y vendedor, precio y inscripción de mercancías, condiciones de pago, que Incoterm se acordó, firmada por ambas partes y prácticamente con eso están del otro lado para órdenes de compra. Ahora, para el tema de contratos internacionales, sí son más ciertos puntos. De todas maneras, como les digo, les voy a compartir la presentación, pero de manera general, las partes, el objeto, el Incoterm, el precio,
plazos de entrega, obligaciones, garantías, confidencialidad, qué pasa en situaciones de causa de fuerza mayor, en dónde se van a pelear, si pasa algo, o sea, resolución de controversias, la vigencia, qué pasa en caso de incumplimiento, firmas y anexos en dado caso de que aplique. Normalmente, ¿qué le sugeriría yo? Tener un contrato, o sea, si todas sus operaciones son similares con sus proveedores, desarrollar un contrato con un abogado experto en este tema que los pueda apoyar con esta parte y de ahí poder solamente hacer las modificaciones pertinentes para así cumplir con este requisito del contrato internacional, eh, porque definitivamente es algo que necesitan las empresas. No se preocupen, sé que por ahí muchas personas me dicen, no, es que los chinos se asustan. Podemos generar una reunión con nuestros proveedores para poderles comentar la situación, que esto es algo que nos pide, pues ahora sí que el marco jurídico de comercio exterior. Ahora sí, ya casi para terminar, vamos a las últimas diapositivas que viene. Si tienen dudas de lo del contratos o así, también escríbanme, tenemos una parte legal que se encarga de eso. Y ya ahora sí, volviendo a esta parte de la diapositiva, ¿cómo debería ser el flujo operativo o documental ideal? Primero, tenemos que tener los contratos y órdenes de compra. Lo segundo sería factura y documentos clave, factura, packing list, BL, la. El 3 sería el COBE. El 4 el borrador del pedimento, que deberíamos también de revisarlo antes de que se pague. El 5 nosotros generar la manifestación de valor electrónica. Y el 6 ahora sí, ya que todo lo anterior está correcto, hacemos el pago del pedimento. Y todo esto lo tenemos que conservar, recuerden, por 5 años fiscales. ¿Qué son 5 años fiscales? 6 años naturales. Necesitan conservarlo por 6 años naturales, todo lo que se refiere a su expediente de comercio exterior electrónico, y esto obviamente ya incluye la manifestación de valor y sus anexos. ¿Cuáles son los 5 errores que yo he notado más en las manifestaciones de valor? Que hay una discrepancia en el valor. Ya les dije cuáles son los documentos clave que nos tenemos que fijar para poder evitar esta situación. Fíjense muy bien en este tipo de cosas porque un error puede salirnos muy caro. Ahorita sigue la de multas. Falta de soporte documental. No anexamos uno de los requisitos documentales obligatorios y además nos vale y nos olvidamos de anexarlo. O sea, en todo el año dijimos, ah, pues no tenía contrato, ya lo tengo, pero pues ya para qué. No, sí anéxenlo, si ya lograron conseguir algo de lo que no tenían, anéxenlo, no lo tiren por la borda. Tipo de cambio incorrecto. Ya les comentaba el tipo de cambio utilizado en el día hábil anterior al de la presentación de la manifestación. Usar un método de valoración erróneo, como les decía. Híjole, este es uno de los más comunes y ni siquiera muchos se dan cuenta de que estaban cometiendo este error. Y no resguardar su información por los 5 años fiscales, que serían los 6 naturales. No los quiero asustar, pero sí informar en este sentido de si nosotros nos equivocamos en la manifestación de valor, la multa por datos inexactos puede ser de 2.640 a 3.750 año 2026. Ojo, esto es por cada manifestación que transmitamos mal. Si la autoridad nos detecta, si es espontáneo, obviamente no va a haber ninguna multa. Pero, ¿qué es esa multa, Siri, que veo abajo que sí me paniquea? La de 90.000 a 121.000 aproximadamente es la multa cuando no se puede determinar el valor en aduana. ¿Y por qué no podríamos determinar el valor en aduana? Porque nosotros uno de los casos es porque estamos utilizando un método de valoración que estamos diciendo que vamos a pagar y no estamos pagando. La autoridad va a decir, yo no entiendo tu valor en aduana porque esto no me cuadra. Entonces, como yo no sé si lo hiciste bien o lo hiciste mal, te determinó la multa, que yo no puedo saber cuánto es y ahí te va. La multa es de 90.000 pesos. Tengan mucho, mucho cuidado con eso porque sí es por ahí importante evitar como ese riesgo. Por último, como les comentaba, antes de transmitir la manifestación hay que asegurarnos de tener la documentación completa y conforme lo necesita BUSEM, ya lo vimos,
cuál es el Incoterm, los incrementables y decrementables, método de valoración, tipo de cambio, proforma de pedimento, COBE previamente revisado, porque si no está revisado y van a hacer una modificación, todo se vincula al COBE, entonces van a tener que retrabajar y retrabajar en hacer la manifestación, fechas y montos de pago. Teniendo esto que por ahí les podemos compartir un checklist también en el correo, se lo comparto ahí al licenciado Juan Pablo y que se los comparta para que puedan tener esta información de cómo, o sea, tener, sabes que necesito esto, necesito el otro, necesito aquello. En general, lo que yo les puedo decir de todo esto de la manifestación, todos sus documentos tienen que tener coherencia. Si no tienen coherencia, ahí es donde va a entrar por ahí los problemas con, pues que no coincide la información y se pueden generar multas, que ya por ahí vimos algunas. Y en general de pasos finales, pues ahorita en estos 15 días que les quedan, por favor, hagan pruebas. Eso es de lo más importante que les puedo recomendar porque ahí se pueden dar cuenta en su operación qué les puede faltar, qué pueden necesitar, coordinarse con los departamentos necesarios para que no les haga falta algo cuando ya están a punto de firmar la manifestación y tengan que volver a iniciar. Mantenerse informados y actualizados sobre todo este tema. Quién sabe y la posponen, la verdad no creo, pero si hubiera algún cambio, pues estar en medios oficiales informados y conservar siempre su manifestación de valor electrónica. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Creo que sí hay varias. Sí, sí, creo que sí hay varias preguntas. No sé si nos podamos ir al principio aquí estoy en el chat. Ujú. Bueno, vamos tratando de responder las que alcancemos a responder. La verdad que te Perfecto. agradecemos bastante tu participación, es muy valioso lo que nos estás compartiendo. Agradezco personalmente tu interés en participar en este espacio. Creo que si tú estás de acuerdo, te seguiremos invitando para que sigas pues desarrollando estos temas tan valiosos para la comunidad de comercio exterior. Muchas Pues, gracias. Y bueno, nada más a todos los que han estado haciendo preguntas sobre el tema de la presentación. Claro que sí, les vamos a compartir la presentación, les vamos a compartir también la grabación. Yo siempre hago un correo de seguimiento. En ese correo de seguimiento, el adjunto la grabación, o sea, la liga de la grabación, y mando también la presentación y la documentación que nos pueda compartir, en este caso, Atsiri. Pues bueno, la primera pregunta, si nos vamos por orden, y tiene que ver con lo primero que comentabas, esta Lupita Roser nos pregunta sobre cómo indicar los métodos de valoración para las mercancías por garantía, ¿no? O sea, cuando se tiene que pagar pues 0 pesos. ok. Y también habla sobre el tema de los regalos, ¿no? Con el mismo valor. Y creo que esa misma inquietud se repite 2 veces. Ok. Hablabas ya del tema de lo complicado que puede ser esto, ¿no? Pero si nos puedes responder así de manera rápida, pues te lo agradecemos. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Yo encantada de seguir compartiendo con ustedes todo lo que he aprendido a lo largo de estos años y contestando la pregunta de los métodos de valoración. Después, digamos, los métodos de valoración se utilizan por orden sucesivo y por exclusión. ¿Qué significa esto? Si valor de transacción no puedo usarlo, me voy al que sigue, que sería valor de mercancías idénticas. Si no puedo utilizar ese, mercancías similares. Si no puedo utilizar ese, o sea, me voy a ir como por ahí. Lo más seguro, o sea, si es una garantía, es porque ya lo habías importado antes, no es algo que sea nuevo, sino que lo importaste, no funcionó, entonces se volvió a importar, por lo que si es el mismo producto, es idéntico, me iría a método de valoración de mercancías idénticas. Si fuera un regalo y no lo has importado nunca, entonces, bueno, regresando un poquito, en valor de mercancías idénticas tenemos 90 días. Es decir, ese valor aplica si la importación fue hasta 90 días de cuando nosotros lo queremos aplicar. Solo ese pequeño paréntesis.
Ahora sí, regresando a regalos, sí, es algo que nunca lo habías importado. Nos podríamos ir ahora sí a la parte de idénticas, ¿no? Similares, ¿no? Nos vamos a valor unitario de venta, que sería prácticamente poder decir a la autoridad, oye, tengo esta cotización de aquí en México, esto es lo que saldría. Mira, ojo, todo esto tiene que estar respaldado. El método de valoración que vayamos a usar tiene que estar respaldado documentalmente. Si es valor de transacción, lo tenemos que respaldar con nuestros pagos. Si es el de mercancías idénticas, con la documentación de que ya lo habíamos importado antes, igual similares. Si es precio unitario de venta, con la cotización. Si es valor reconstruido, que sería el que sigue, sería a través de pedirle a nuestro proveedor una carta, un documento donde explique cuál es el valor de ese producto. Y finalmente, si ninguno de esos podemos hacer, nos dice el último recurso, que es aplicar todos los métodos anteriores por orden exclusivo y por sucesión de manera más, digamos, menos rígida, o sea, somos más flexibles en ese sentido. En lugar de 90 días, bueno, lo importase 100, pues no pasa nada. Utilizamos el método 6, que es último recurso, agarrando que nosotros lo importamos hace 100 días, nuestro producto queda en garantía. No sé si quedó claro o ya te revolví más. Bueno, ya nos comentarán ahorita los que hicieron las preguntas. Y otra que me parece interesante también es de Ángel Sánchez. Él pregunta acerca de si esta nueva manifestación de valor afecta de alguna manera la prestación de servicios especializados desde México a empresas en Estados Unidos. En este caso, ¿cómo funciona, Tsiri? Ahora sí que o sea, no sé exactamente a qué se refiere o cómo lo podría afectar. O sea, yo no lo veo, pues, una manera en que la pueda afectar. Lo único que tenemos que hacer es cumplir con la manifestación de valor. Oye, como ya lo mencionaba, oye, que el pago se hace de otra manera, que somos filiales, que no nos pagamos, tenemos compensaciones. Les mencionaba, hay apartados especiales para eso, hacer escritos libres, y con eso podemos claramente estructurar nuestra operación, pero yo no veo como, o sea, una manera específica que la pueda como, digamos, afectar. O si se refieren como en la prestación, ya estoy captando la pregunta, en la prestación de servicios, pues no, o sea, no hay manifestación de valor para servicios. O sea, ya estoy entendiendo. Esto es para productos, importar productos físicos, no servicios. Bien, gracias, Atsiri. El Dios es todo un tema porque también desde México pues exportamos servicios que tienen pues un camino diferente, ¿no? A los tangibles. Eso es importante ver cuál es el trato que se le da y la manera de tener respaldadas nuestras operaciones. Bien, creo que aquí pues muchos preguntan sobre la presentación. Les comento, se las vamos a mandar. Y Perfecto. voy a tratar de identificar alguna otra que sea diferente a las que ya se han respondido. Em, Dice Imelda, nos comenta acerca dice, buen día, ¿se entiende el importe en precio pagado o por pagar debe ser en pesos? Ah, Pero ¿qué tipo de cambio se sí. declara? ¿El de la factura o el de los pesos mexicanos? Justo, no me acordé de mencionar eso porque sí es algo que me han preguntado mucho, y justamente en el instructivo de llenado de la manifestación sí nos menciona que todas las cantidades transmitidas en la manifestación deben ser declaradas en pesos, y la moneda que vas a declarar pues sería pues ahora sí que la moneda en que lo estás digamos transmitiendo. Entonces prácticamente vamos a usar pesos siempre. Por el momento, hasta ahorita esas son las reglas del juego. Bien. El, y ya por último, porque hay varias, bueno, ya casi con estas, el, bueno, aquí mismo le respondieron a este Irving. Irving Lara comentaba que si su proveedor envía a través de un DAP, es un DAP,
El costo del envío lo integra en el valor, factura con ciertas partidas de envío en este monto, aplica como incrementable en los campos de No. captura de BUSEM. Y bueno, aquí esta Diana pues ya le respondió precisamente Sí, no, esta prácticamente parte. no. Pues bien, Atsiri, es todo. Seguramente hay muchos más temas ahí para poder aterrizar. Pues es un tema que es complicado verlo en una hora, pero a lo menos el mensaje queda muy claro de la importancia de revisar este tema, de actualizarnos, de seguir capacitándonos de manera constante, de estar muy alerta de todos los cambios que están pasando pues no queden con la esperanza de que esto va a volver a posponer. Véanlo como que no, o sea, tarde o temprano va a suceder, entonces es mejor como que hacerse la idea de que esta es la última oportunidad. Pues agradecerte a Siri, agradecerles a todos su espacio. Queda al pendiente de nuestras demás sesiones. Les estaremos mandando un correo electrónico y pues agradecerles que tengan excelente día. Nuevamente, Atsiri, gracias por tu interés en estar aquí con nosotros. Seguimos ahí en contacto y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias y cualquier duda adicional que tengan, ahí les dejo mis datos de contacto, pueden mandarme un correo, un WhatsApp y con mucho gusto podemos revisar algún caso particular que no hayamos tocado aquí. Y nuevamente agradecerte, Juan Pablo, por esta oportunidad. Estoy segura que va a ser la primera de muchas para seguir compartiendo valiosa información para todos nuestros participantes. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Que tengan excelente día. Hasta Seguimos en luego. contacto. Hasta Gracias, luego. Siri, gracias, Juan Pablo, gracias por todo. Gracias. Gracias. Está bien.